¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de la clasificación de los fuegos. La otra vez lo había nombrado desde el punto de vista de una sustancia que arde o genera fuego, sean con o sin llama, se los clasifica de la siguiente manera, detectándose que dicha clasificación permite caracterizar los distintos agentes extintores de acuerdo al fuego para el que es apto. Vamos con los de clase A. Combustibles sólidos, como por ejemplo el carbón, papel, madera, o pueden producir llama, pero la mayoría de los mismos esencialmente está presente el fuego de superficie. Después tenemos los que son clase B, combustibles líquidos, como por ejemplo los derivados del petróleo, nafta, queroseno, gasoil, solventes o alcoholes. Su acción es la generación de vapor, como estuvimos viendo, quemándose con producción de llama exclusivamente. Y por su similitud también se los puede considerar estos grupos los gases. Después teníamos los de grupo clase C, perdón, de origen eléctrico, como los eh, fuegos que se originan en instalaciones eléctricas o que tienen una fuente energizada. Por ejemplo, los tableros eléctricos, los motores eléctricos, que también comprenden los fuegos de clase A o B. Y los últimos, los clase D, polvos metálicos, llamados también fuegos químicos, y corresponden a los fuegos que originan ciertos elementos, como por ejemplo el magnesio, el aluminio, el sodio, entre otros. En su extinción se requieren técnicas y elementos no convencionales. Tipos de fuego. Desde el punto de vista de la forma en que se exteriorizan los fuegos, pueden ser tipificados en dos grupos. Los que son de superficie implican su nombre, no es una combustión en el espacio, sino es estrictamente una oxidación en la superficie que tiene lugar a los mismos niveles de temperatura, o si se tratara de llamas abiertas, este tipo de fuego también recibe el nombre de brasa, superficie al rojo, incandescencia, rescoldo, etc. Su característica fundamental es la ausencia de llama. La cinética de la reacción es baja y la combustión superficial progresa hacia el núcleo central de la masa, que arde, y para su extinción lo que necesitamos son agentes refrigerantes, como por ejemplo el agua o agua con aditivos humectantes. Por ejemplo, el agente AFF, que después vamos a ver cuando lleguemos a la parte de extintores. Después tenemos el otro tipo de fuego, son los que se llaman de llama, son la evidencia directa de la combustión de gases y vapores de líquidos inflamables que a su vez pueden ser luminosas o no. Arden en toda su masa simultáneamente, dada la alta velocidad de combustión que los caracteriza. Por regla general, requieren una extinción rápida y contundente lo más eficaz posible, siendo el agente común, el agente que podemos usar acá es el químico seco, que se llama extinción química. Las llamas pueden ser clasificadas a su vez según obtengan el aire. El aire, obviamente, que contiene el oxígeno para la combustión. Por ejemplo, llamas premezcladas son aquellas en que el combustible fluye como un adicional de aire que tiene oxígeno, como las que se obtienen en un soplete de oxiacetileno, los quemadores de gas, estufas. Otro tipo de llamas, de acuerdo al aire, tenemos las autónomas, en las que la descomposición de las moléculas del combustible dan el propio oxígeno que necesita la combustión para mantenerse por sí sola, por ejemplo, la combustión de la nitrocelulosa. Las llamas de difusión, según implica el término, son obtenidas por gases y vapores que han sido previamente premezclados, pero que se queman en la medida que el aire llega
y hace entrar a la mezcla en un rango explosivo. En estos casos, el oxígeno del aire es un agente externo que difunde hacia la zona de la llama, como habíamos visto en los esquemas de mecánica de combustión. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que rigen la ignición y la combustión? Bueno, hemos definido el modelo geométrico del tetraedro, ¿sí? Que tenía 4 factores que se tenían que dar simultáneamente para que exista fuego. Y además tenemos que tener en cuenta que los componentes de moléculas o de los átomos que están presentes tienen que estar en proporciones definidas para que esto ocurra. Así como el calor debe ser suficiente para poder alcanzar la temperatura de ignición, la relación de combustible comburente debe estar dentro de los límites de lo que llamaremos límite de inflamabilidad y explosividad. En este caso, los materiales inflamables están en proporciones que determinan como porcentaje de volumen de gas o vapor en el aire, en condiciones normales de presión y temperatura. Por lo tanto, los porcentajes mínimos y máximos del gas o vapor combustible que necesitamos para formar una mezcla explosiva o inflamable constituyen un límite inferior y un límite superior. Lo que vamos a empezar a explicar ahora es que si tengo menos de una determinada concentración no voy a tener ni inflamabilidad ni explosividad, y si tengo un exceso tampoco va a pasar lo mismo. Ahora vamos a poner un ejemplo. Bien, entonces, como les decía, acá encontré una imagen que tenemos la diferencia entre ambos límites. Define lo que se conoce como el rango inflamable o rango explosivo. Ahí vemos LIE es el límite inferior de explosividad, y después tenemos el LSE, que es el límite superior de explosividad. Si la concentración del gas, por ejemplo, es menor que 2,2%, no produce explosión, porque resulta cantidades de combustible insuficiente y podemos hablar de que tenemos una mezcla pobre. Y por encima del 9,5%, hay 14 más o menos, tampoco podemos, porque tenemos como que es demasiado rica en el combustible y tampoco tenemos explosión. Hubo un accidente una vez en Rosario donde justo se produjo una mezcla y donde explotó todo una caldera en un edificio, que fue tremendo. Vamos con la variación del límite de inflamabilidad. ¿Sí? Los límites de inflamabilidad dependen de distintos factores. Por ejemplo, el índice de oxígeno, la inertización, de la presión, de la temperatura y de la energía de ionización. Vamos a empezar a hablar sobre justamente los efectos del índice de oxígeno. Si la mezcla se le suministra un porcentaje mayor de oxígeno que contiene el aire, los índices en general se amplían, aumentando sobre todo el límite superior de explosividad, el LSE. Opuestamente, en una atmósfera inerte, los gases inflamables estrechan su rango explosivo hasta llegar a una porción
que no podría lograrse alguna inflamación bajo ninguna condición. Perdón, no lo pude evitar. El gráfico que puse acá muestra cómo se estrechan los límites de inflamabilidad del hexano con el aumento gradual de distintos gases inertes, hasta que por último coinciden. La diferencia del efecto energizante de los distintos gases es debida a las distintas capacidades térmicas de los mismos. Efectos de la presión. Otro factor es la presión, y podemos afirmar que las presiones bajas tienden a estrechar los límites de explosividad, mientras que altas presiones ensanchan el rango explosivo. Sobre todo cuando se aumenta el límite superior. El efecto es explicado porque hay un aumento de la presión, disminuye la distancia entre las moléculas y como consecuencia existe una mayor facilidad para poder transmitir energía y permitir la propagación de la llama. Ahí vamos a ver cómo son los gráficos estos. Ahí vemos cómo varía, ¿no? Con la presión el límite al límite inferior y cómo varía el límite superior, que se nota que varía un poco más. Vamos con el efecto de la temperatura. La amplitud de los límites explosivos están bien y vamos a ver unos gráficos de cómo cambian los límites con la temperatura, y vamos a notar que cuando vaya incrementando la temperatura, también se va dilatando un poco el rango inflamable, pues, y vamos a ver cómo desciende el límite inferior y aumenta el límite superior. Si el aumento de la temperatura progresa, vamos a llegar a una zona, vamos a ver un gráfico que también tengo preparado por acá, a ver, acá está. Acá está. Ay, disculpen que me pica la garganta. Ahí sí, esperen. Vamos a volver. Quise poner. Entonces, les decía que la amplitud de los límites explosivos también es proporcional a la temperatura. En la figura vemos cómo al incrementar la temperatura, el rango inflamable se va dilatando, se va ensanchando, ¿sí? Nosotros acá abajo tenemos la temperatura, ¿sí? Cuando aumentamos la temperatura, este rango se va, ¿cómo se llama? Se va dilatando, se va ensanchando, porque decrece el límite inferior y crece el límite superior. Si sigo aumentando la temperatura, progresa hasta una zona donde la mezcla gaseosa se enciende espontáneamente, autoignición. Esa sería la temperatura de autoignición, ¿sí? Acá tenemos vapor de aire, creo que tenemos otro gráfico. A ver si lo puedo encontrar. Estaba en colores. No, estaba para el otro lado. Acá está. Acá tenemos el rango de inflamabilidad. Acá un punto donde 4 puntos en esta zona, fuera de las zonas, y acá tenemos la temperatura de autoignición. Bien. Pasamos ahora a
a buscar unos ejemplos, ¿sí? Unos ejemplos sobre los distintos rangos de temperaturas. Lo que podemos decir es que cuando la temperatura de la mezcla, de una mezcla que contiene vapores, es inflamable, decrece, inflamable, perdón, decrece. La mezcla puede tornarse inflamable, pero no uy, perdón, esperen un segundo, que se me traspapeló lo que tengo escrito. Les decía que cuando la temperatura de una mezcla de vapor inflamable con aire decrece, la mezcla se puede tornar no inflamable por atravesar la curva de lo que está ahí en el gráfico, del límite inferior y del límite superior. O porque simplemente su composición no cambia por la condensación. Ahora, la intersección de la curva con el límite inferior de inflamabilidad y la curva de presión de vapor ocurre aproximadamente a la temperatura conocida como la temperatura de flashpoint, lo que está marcado acá. Esta curva que tenemos acá es la de presión de vapor que se veía ahí, acá. Esta es la de vapor saturado y acá con el límite inferior esta es la temperatura de flashpoint del combustible líquido. Los límites explosivos pueden variar cuando se encuentran presentes ciertos metales como el paladio o el platino, y porque tienen un efecto de catalizador sobre la ignición, permitiendo la ignición a valores muy por abajo del límite inferior. Esta propiedad, conjuntamente con el efecto de las temperaturas elevadas, es aprovechada para poder construir detectores de gases explosivos que se llaman explosímetros. Otro de los factores es la energía de ionización. Energía de ignición. Llamaremos ignición al proceso de iniciación de la llama. La inducción y separación de chispas electrostáticas, chispas de fricción, calentamientos aerodinámicos de gases, arcos voltaicos, son algunas de las fuentes que pueden estar presentes en una zona de mezcla inflamable. En general, la industria ocupa un lugar destacado los fuegos abiertos, soldaduras, llamas pilotos. Estas fuentes son las que proporcionan la energía suficiente para producir autoignición. Ahora vamos a pasar a otro gráfico, donde vamos a mostrar acá. Perfecto. Acá en la figura siguiente muestra la energía mínima de ignición con una fuente electrostática en relación con el porcentaje de combustible aire para una serie de hidrocarburos. Tenemos ahí el propano, el butano, el hexano. Vemos que la energía mínima de ignición tiende hacia el infinito a medida que la mezcla combustible-aire se aproxima a valores límites de inflamabilidad. Aunque en el punto de menor energía es aproximadamente igual para cada uno de los hidrocarburos, ¿sí? Fíjense ahí que se nota, con la observación que hay una tendencia del mínimo a desplazarse a valores más altos de relaciones estequiométricas con el incremento de la masa molar del combustible.
Esto lo podemos explicar porque hay una difusividad relativa de los gases o vapores combustibles en el aire. Al mismo tiempo, en esta gráfica, que ahí la vamos a poner, acá, en esta gráfica, podemos observar cómo disminuye la energía mínima de ignición con el aumento de índice de oxígeno y la presión, de igual modo que se verifica que el aumento de dichos factores aumenta el rango explosivo, ¿no? Como vimos anteriormente. Bien, sigamos. Vamos a ver mezclas de varios gases, ¿sí? Cuando tenemos una mezcla de varios gases, ¿cómo vamos a trabajar? Frecuentemente las mezclas gaseosas encierran varios gases o vapores de combustible, como por ejemplo lo que ocurre con el gas natural, el gas de la cocina, el gas de hulla, el gas de agua. En esas mezclas se comprobó experimentalmente la ley de Le Chatelier. Esperen que vamos a mostrar un poquito. Bien, entonces le decía que verificaba con exactitud la ley de Le Chatelier, que se explica para determinar los límites de explosividad. La ley se expresa mediante esas relaciones, donde L es el límite inferior o superior de la mezcla, y L1 y L2 son respectivamente los límites inferiores o superiores de cada gas, y N1 y N2 son los porcentajes de cada gas que contribuye a formar la mezcla. Pero por conveniencia práctica, esta fórmula se emplea modificada de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los límites, o los inferiores y los superiores, y podemos sacar los límites de la mezcla. Ahora pasamos a los agentes extintores. Los agentes extintores. Vamos a hablar de las propiedades y las acciones de extinción. Empecemos por el agua. El agua es el agente extintor que más comúnmente se ha empleado, porque tiene un buen poder enfriante, es sofocante, es diluyente, es emulsionante, está en abundancia, es estable y es barata, y además se encuentra con la abundancia en cualquier lugar. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, desde el punto de vista físico podemos destacar, por ejemplo, que a temperatura ambiente es un líquido estable. Esto se lo remarca porque yo lo puedo bombear, ¿sí? Eso es lo importante de tener un líquido. Después, el calor latente de fusión, por ejemplo, del hielo es 80 calorías por gramo. Y también el calor específico, bueno, ustedes saben que la definición de caloría es cuando yo caliento, puedo elevar en 1 grado centígrado entre 14,5 a 15,5 un gramo de agua. Eso es una caloría. Y además tenemos un calor latente de vaporización a presión atmosférica, obviamente. Estamos hablando, recuerden que está sobre todo las presiones de vapor, perdón, los calores latentes dependen mucho de la presión a la que se encuentran. Es de 540 calorías por gramo. Entonces, al elevar 1 kilogramo de agua de 0 grado a 100 grados líquido, necesitamos 100 kilocalorías. Y ahí, para llevarlo al estado de vapor, vamos a necesitar 540 kilocalorías más. Entonces, si nosotros arrancamos de 20 grados, que es la temperatura que nosotros vivimos, sacando o sea, la temperatura del planeta es 0 grados, pero donde habitamos nosotros es de 20 grados, pero medio. Entonces podrá absorber, en total, 1 kilogramo de agua podrá absorber 640 kilocalorías para poderlo transformar
transformar en vapor y además el vapor se puede sobrecalentar. Esta extraordinaria capacidad de absorción de calor permite su potente acción de enfriamiento, bajando considerablemente la temperatura de muchas sustancias de combustión, la velocidad de transferencia de combustión, de calor de combustión en las capas de combustible. Otro factor importante es que al pasar un cierto volumen de agua al estado líquido, del estado líquido al vapor, ese volumen se incrementa 1700 veces. Entonces imaginen toda esta gran masa de vapor, ¿sí? Lo que hace es separar el aire para poder separar el oxígeno del fuego. Y entonces puede también controlar la reacción química de esa manera. Ahora, durante un montón de tiempo, un método generalizado del empleo extintor de agua ha sido dirigir un chorro sobre una fuente, ¿sí? A una distancia obviamente prudencial, a la base del fuego. Pero también tenemos otros métodos convencionales y más frecuentes que consisten en aplicarla en forma de lluvia o de nieve. Esto se obtiene mediante el uso de equipos especiales. En la mayoría de los casos, si la superficie del material que arde se enfría por debajo de la temperatura a la cual emite los vapores suficiente como para mantener la combustión, el fuego se va a extinguir. Los incendios de líquidos inflamables se extinguen con facilidad cuando el punto de inflamación de los mismos está por encima de la temperatura del agua aplicada, y de no ser así, la extinción es algo más dificultoso. El proceso por el cual se pueden extinguir los fuegos de diferentes materiales por descarga de agua en forma de niebla depende de diversos factores relacionados entre sí que no se pueden controlar cuando un incendio se incrementa. ¿Cuáles son los factores? Bien, el factor de más peso es la velocidad de transferencia de calor y que depende de la diferencia de temperaturas entre el agua y el medio circundante, aire. Perdón. Otro de los factores sería la superficie libre de agua. Es decir, que si aumenta si nosotros la aplicamos en forma de niebla. Otro factor, el contenido de vapor en el aire en la vecindad inmediata con las gotas. Y por último, la forma de la gota, que lo que más se procura es que la gota sea esférica. Estos 4 factores son importantes, aún cuando el aire y la niebla se hacen estacionarios, uno en relación al otro. Un aumento de la velocidad relativa de las gotas tiende a incrementar la evaporación. El aparato rociador debe tener energía suficiente como para hacer llegar el rocío al fuego, a pesar de la resistencia del aire, la fuerza de gravedad o el movimiento propio turbulento que se causa por producto de la combustión, del calor que libera la combustión. En síntesis, podemos decir que ciertos materiales se descomponen por acción de una elevada temperatura. El agua puede usarse como un refrigerante para enfriar dichos materiales por debajo de la temperatura de descomposición. Y que el agua en particular tiene la capacidad singular de ser un refrigerante basado en su calor específico y su elevado calor de vaporización.
Igualmente se hizo la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios en Estados Unidos, un ingeniero demostró que el agua es capaz de reaccionar químicamente en la zona de la llama con ciertos productos del fuego. Estas reacciones son endotérmicas, es decir, que absorben calor y quitan calor a la llama. Y podemos decir que la acción del agua no es puramente física, sino que también tiene un efecto químico que enfría a la llama. Este tipo de extinción química no tenemos que confundirla con lo que tiene que ver con el mecanismo de ruptura en una reacción en cadena mediante la captura de radicales libres en la combustión. Basado en los principios antes enunciados, podemos calcular la cantidad de agua necesaria para extinguir el fuego, conociendo la generación de calor del mismo por unidad de área y por unidad de tiempo. Las investigaciones hechas al respecto demuestran que la cantidad de agua requerida para la extinción es sensiblemente inferior a la calculada para la absorción total del calor liberado por el fuego. Teóricamente podemos lograr la extinción con solo impedir que llegue al combustible el calor requerido para su vaporización. Entonces necesitaremos cantidades de agua suficientes para absorber ese calor latente. Después vamos a ver un ejercicio, lo vamos a hacer un poco más adelante. Dado que todo el agua no llega, no se evapora en totalidad, los combustibles líquidos, la cantidad de agua que requieren, en realidad es superior a la calculada para absorción del calor latente de vaporización. Por eso decimos que es menor a la que le corresponde al cálculo total. Bien, efectos del agua como extintor por sofocación. Si se genera abundante vapor, lo que depende de la aplicación, tamaño de gotas y temperatura del fuego, el aire puede ser desplazado, como habíamos hablado en anterioridad, y en consecuencia es un factor más para la extinción del fuego. Cuando cuando la sustancia que arde forma llamas autónomas o premezcladas, es decir, que poseen oxígeno en su composición en cantidad suficiente para tener su combustión, el efecto sofocante del vapor de agua no tiene mucho sentido. El proceso de absorción de calor por el vapor termina cuando comienza a condensarse, es decir, que libera el calor. Esta es la razón por la cual se hacen visibles nubes de vapor, no teniendo dicha condensación ningún efecto sobre el refrigerante en la zona de la combustión, pero es síntoma que el fuego está siendo dominado. El agua tiene un efecto sofocante importante cuando arden líquidos más pesados que ella e insolubles, por ejemplo, el sulfuro de carbono. Vamos con extinción por emulsión. Cuando el agua se dispersa en un líquido no visible en forma de pequeñas gotas, se forma una emulsión. Esta emulsión, que se forma con ciertos líquidos viscosos, produce una acción extintora esta emulsión que se forma con ciertos líquidos viscosos produce una acción extintora, como estaba diciendo, al hacer la superficie del líquido normalmente no combustible.
En algunos casos, la extinción con aceites combustibles, la emulsión es temporaria y teniendo lugar solo mientras que se esté aplicando el agua. O sea, se deja de aplicar el agua y desaparece la emulsión. Para obtener la emulsión se debe aplicar preferentemente una lluvia relativamente fuerte sobre la superficie del líquido, capaz de provocar la agitación de dicha superficie y por lo tanto poder tener la emulsión. Extinción por dilución. Mediante este método es posible, en ciertos casos, extinguir incendios de sustancias solubles en agua, variando el grado de dilución con la naturaleza de la sustancia que se encuentra ardiendo y por consiguiente variar también los volúmenes y el tiempo de aplicación del agua. Por ejemplo, si un incendio de etanol o metanol tratamos de diluir, que podemos usarlo eso de manera satisfactoria, siempre que la concentración final de la dilución me permita que no siga ardiendo. Limitaciones del uso del agua. A pesar de que el agua es un agente extintor más abundante utilizado, no tiene que ser empleada indiscriminadamente en cualquier tipo de fuego porque posee algunas limitaciones derivadas de sus propiedades. Por ejemplo, tensión superficial. La tensión superficial del agua se opone a la capacidad de penetración en combustibles que son muy densos o muy compactos. La inmersión del combustible en el agua es casi siempre impracticable y cuando el fuego se origina en el seno de una masa combustible, es más apropiado desmantelar primero la masa y recién luego aplicar el agua. O sea que tendríamos que romper el material, que es una desventaja. Esta propiedad claramente es desfavorable pero lo que podemos hacer es mejorar el agua agregándole agentes humectantes o detergentes que hacen disminuir la tensión superficial del agua. Otro de las limitaciones es la reactividad que puede tener con algunos materiales. El agua no puede usarlas, por ejemplo, y me ha pasado, en incendios donde estén involucrados metales livianos como el magnesio, el bario, el litio, el potasio, el sodio, el estroncio, el calcio, pues generalmente reaccionan y producen hidrógeno que arde con el aire con un riesgo de explosión y funciona, les aseguro. Para la extinción de estos metales se usan aceites pesados, por ejemplo, podemos usar la arena seca, escoria, grafito seco, además de ciertos metales que normalmente no se descomponen o reaccionan con el agua. Suelen tener un efecto similar a los alcalinos, cuando se encuentran finamente divididos o pulverizados, por ejemplo, el zinc, el hierro, o sea, polvo de zinc, polvo de hierro y bronce, y polvo de bronce. Otra de las limitaciones que tiene el agua es su conductividad térmica. Las impurezas y las sales que tiene el agua la hacen que sea una gran conductora de la electricidad, lo que la torna muy peligrosa, sobre todo cuando tenemos incendios en instalaciones eléctricas de alto voltaje, siendo en realidad la cantidad de corriente que pasa por el cuerpo, la que es la responsable de lo que nosotros conocemos con el nombre de shock eléctrico, y el peligro
más importante que tenemos es ver cómo se dirige el chorro el chorro de agua sobre la línea de tensión, ¿sí? Porque tenemos que primero tener en cuenta que no podemos estar aplicándolo a una línea de tensión de más de 600 voltios. El peligro aumenta y es mayor si la persona se encuentra sobre un charco de agua y la toca y toma contacto y termina siendo la persona una parte del circuito eléctrico que va a descargar a tierra. Entonces, a veces uno puede tener las botas de goma que tienen un alto contenido de carbono que actúa como aislante, pero a veces no es suficiente. Tenemos que más o menos tomar un valor mortal, digo, tenemos que tener en cuenta que hay un valor mortal con mayor o menor tensión en la línea. Más o menos para que tengamos idea. Una persona entre 4 y 5 miliamperes se siente una sensación desagradable, porque no es tanto a lo mejor la alta tensión, sino la corriente que circula en el circuito. Con 4 o 5 miliamperes tenemos una sensación desagradable que la podemos soportar, pero en 20 o 30 miliamperes es mortal. Por lo tanto, el tema del agua no la podemos usar de manera indiscriminada. Para cuando le arrojamos, la distancia la cual puede ser arrojada el agua sobre una instalación eléctrica depende mucho de la resistencia del agua empleada, cuya cantidad está determinada por la cantidad de sustancia en solución que tengamos. Es decir, el tipo de agua que estamos usando. Uno estaría pensando en este momento el agua de red, sí, pero no podemos estar usando otro tipo de agua que no sea el de red. Esperen que quiero buscar algo acá. No. Las tablas. Ahí están las tablas. Acá están. Ahí están. Tabla 1. Bien. Acá en la tabla 1 indica las distancias mínimas seguras en función del voltaje y la resistencia cero para la persona que sostiene la lanza con una boquilla de 1,25 pulgadas, o que serían equivalentes a 31,8 milímetros, con una presión de 3,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Son tablas, no le den demasiada importancia a esto porque no las vamos a estar usando. Pero para que vean el detalle de lo importante que es tener en cuenta a qué distancia y cuáles son las condiciones en cuales se torna peligrosa el agua para poder apagar un incendio. La tabla 2, a ver si la tenemos acá está, la tabla 2 muestra la distancia mínima segura, ¿sí? Para otro conductor, para otra boquilla, etcétera, etcétera. Y ahí tienen los miliamperes, o sea, los amperes serían. Y por último, la tabla 3, ahí tenemos, detalla la distancia mínima segura para las instalaciones y equipos de rociadores display. Otra de las ventajas que tiene el agua, justamente el agua es la temperatura de solidificación, ¿sí? El agua solidifica a 0 grados, lo que limita el uso en lugares, por ejemplo, que puedan alcanzarse estas temperaturas en el sur argentino. Y lo que sucede es que el agua, de la única manera que no se congela si se está moviendo, ¿sí? Si tengo un movimiento, fíjense que a veces en algunas películas ven que el lago se congela, pero los ríos, muy difícil que se congelen, porque cuando el agua fluye, no permite que se congele. Ahora, si en una cañería yo tengo contenida agua y se congela, lo más probable es que pasa eso, que la cañería se agriete, explote, ¿sí? Porque el agua cuando se enfría se dilata por el puente de hidrógeno que presenta la fuerza intermolecular. Entonces, tenemos algunas cosas que podemos hacer para poder
para poder evitar este problema. Podemos, por ejemplo, tener un sistema de cañería seca y en lugar de almacenamiento del agua tenerlo caliente, entonces cuando lo usamos evitamos ese problema. También podemos tener aditivos anticongelantes. Generalmente se usa como aditivo el cloruro de calcio, que es un anticongelante, y además se agregan aditivos anticorrosivos, teniendo un efecto hasta menos 49 grados de temperatura. En los sistemas de rociadores automáticos se pueden usar algunos compuestos como la glicerina, el etilenglicol que se usa en los radiadores, pero tenemos un problema con el tema de su toxicidad, entonces tampoco es que podemos estar usándolo indiscriminadamente. Bueno, esto con respecto al agua. Voy a cortar este video acá, esta charla acá, y después vamos a seguir con el resto de los extintores, de los agentes extintores que tenemos, no sé, los gases inertes como el dióxido de carbono, el nitrógeno, las espumas, bueno, y después pasaremos a los tipos de los polvos secos, no sé, los halógenos, los salones, cuando se usan. Y con el próximo, que lo tratará de terminar mañana, terminamos el tema de incendios. ¿Sí? Que es bastante largo. Así que les paso esta semana a esto. Yo no sé si estamos o no de vacaciones, porque la verdad no tengo ni idea, pero debido a distintas circunstancias de tomar exámenes y de todas estas cosas medio raras que está pasando con el tema de la pandemia, y por unos asuntos personales que tuve, voy a recuperar las clases durante este periodo que ahora no tengo clases en el colegio. Lo que pasa es que acá no me dijeron nada si estamos o no de vacaciones. Se supone que debe haber vacaciones. Pero yo, mientras tanto, les sigo subiendo y les voy a subir también una guía de trabajos prácticos para que la tengan confeccionada y que la vayan entregando. Bueno, hasta luego.